Bienvenidos a la lección 2 de la Vía del Corazón, material para la expansión de la conciencia crística enviado por Yeshua y canalizado por Hashem. En la descripción se comparten las sugerencias para el estudio de este material, también dadas por Yeshua, que recomiendo seguirlas para absorber toda su luz dentro de tu ser, sentirlas en cada célula del cuerpo y despertar el amor incondicional que hay en tu corazón. Lección 2. Ahora comenzamos. Y ciertamente, saludos para ustedes, queridos y santos amigos. De nuevo vengo con una gran alegría a pasar esta hora con ustedes. Efectivamente, venimos con una gran alegría a pasar esta hora con ustedes, pues en verdad no vengo yo solo a unirme en comunión con este querido amigo mío, para poder comunicarnos a través de un medio que puedan entender y aceptar. Es una gran verdad que llevo a menudo a muchas personas. Pero muchas otras veces sucede que debido a todo lo que han aprendido en su mundo, han creído que no soy más que el producto de su imaginación. Piensan que esa voz que se desliza sigilosamente en el espacio entre los pensamientos es solo una ilusión. Y no obstante, te aseguro que llego a muchas personas. Además, cuando vengo a hablar con ustedes a través de mi querido hermano, hay en verdad toda una multitud de amigos que vienen para poder crear un vórtice, un círculo, por así decirlo, de energía. Hemos venido en esta hora a este espacio y hemos establecido esta sintonía. Si tenés a bien recibirla, hay muchos amigos invisibles a los ojos físicos que están amablemente rodeando a quienes han venido a contribuir, a apoyar, a morar en la creación de esta obra. ¿Y de qué se trata en esta obra sino de crear un medio de comunicación? ¿Por qué es importante esto? Porque siempre, en todos y cada uno de los momentos de tu experiencia, lo que en verdad está ocurriendo es que vos, como alma, como una chispa divina de conciencia, estás eligiendo deliberadamente crear medios de comunicación. Lo haces con el atuendo que pones sobre tu cuerpo, con tus gestos, con el sonido de tu voz. Lo haces con la cultura misma y con el marco temporal mismo en los que encarnas. Estás constante y únicamente creando medios a través de los cuales poder comunicarte. ¿Y acaso la comunicación es otra cosa que el intento de permanecer en comunión con la creación? De modo que a través tuyo todo lo que estés eligiendo percibir, creer y aceptar como verdadero será irradiado mediante tus instrumentos de comunicación, que por supuesto incluyen el cuerpo. Es lo que hace que puedas transferir tus percepciones a otro, para que puedas así saber quién eres y con qué voz estás comprometido. He dicho a menudo que el cuerpo es un instrumento de enseñanza y aprendizaje y que todas las formas de comunicación afectan a tal proceso de enseñanza y aprendizaje. Cuando te levantas por la mañana, el primer pensamiento que establece su hogar en tu mente es el que pondrás en acción. Puede que te despereces, puede que sonrías, quizás frunzas el ceño, podrías verte colmado de paz o bien sentir todo el peso del mundo. Estas cosas llegan no porque las hayas percibido fuera, sino porque has permitido que habiten dentro de la profundidad de tu conciencia, que permanece pura, impoluta, radiante, más allá de todo confín y para siempre. Y a medida que ese pensamiento establece su hogar en tu mente, comenzás literalmente a transformar el instrumento de comunicación que llamas cuerpo en aquello que porta, expresa y refleja lo que sea que haya venido a establecer su hogar en tu mente. Recuerda, por favor, que la mente no está donde se encuentra el cuerpo. No está en el cuerpo, sino que el cuerpo está en el campo de tu mente. La comunicación es creación. Esas dos cosas son una y la misma. Por tanto, si querés crear bien, pregúntate solamente: ¿qué me comprometo a comunicar? ¿Qué expresarán mis creaciones? ¿Qué le transmitirán a otros? Pues aquello que busqué transmitir revelará la verdad de mí mismo al mundo. Así pues, efectivamente, queridos amigos, a medida que este año comenzamos a enfocarnos, refinar y profundizar, madurar en lo que hemos elegido llamar la vía del corazón, es sensato comenzar por el principio. Y el principio de este camino es simplemente este:
Eres tal y como Dios te ha creado para ser. Eres un foco infinito de conciencia. Tu sentido mismo de la existencia no es nada más que un bucle de retroalimentación o mecanismo de retroalimentación, de modo que puedas atestiguar los efectos de las elecciones que estás haciendo en lo más profundo, en la más honda profundidad de tu mente, que descansa junto a la mente de Dios. Por lo tanto, a cada momento de tu existencia que incluye esta encarnación corporal, estás literalmente permitiendo, mediante una elección deliberada, aunque quizás inconsciente, hacer que una vibración de pensamiento, una vibración de creación, entre en el mundo para ser comunicada, tratando de experimentar comunión con la vida, con un amigo, un familiar, un niño, un amante, o con las nubes que pasan por el cielo, o con la tierra misma. Cada gesto, cada pensamiento, la manera en que el cuerpo respira, todas esas cosas que suceden constantemente están comunicando o revelando el efecto de aquello que has permitido que se aloje en tu mente. Entiende bien entonces que la vía del corazón requiere que te permitas descansar en la simplicidad de esta verdad. Soy espíritu puro, inmaculado, y nadie ni nada me puede afectar. Se me ha dado pleno poder para elegir y por tanto crear mi experiencia tal y como yo desee que sea. No hablamos tanto del yo, que es la parte egoica de la mente, puesto que esa es solo una de tus creaciones que apareció en algún punto del proceso y es una parte muy pequeña de la mente. Estamos hablando del yo que es puro espíritu y que sabe que existe, aunque al mismo tiempo no conozca el momento de su propia creación. Eres puro espíritu, por tanto, debes reconocer que yo soy solo espíritu puro y a cada momento, sin importar lo que yo crea ver, sin importar qué sentimientos surjan en mi discernimiento. Yo, y solo yo, soy plenamente y al 100% responsable de ellos. Nadie los ha causado y no hay fuerza mayor en el universo que haya hecho que esta percepción brote dentro de mi conciencia. Yo la he elegido. Al igual que vas al supermercado y decís, bien, ¿qué voy a cenar? Cuando elegís una percepción, la alojas en la mente y entonces se expresa mediante el cuerpo, a través del ambiente que creas a tu alrededor, mediante los amigos que convocas a tu conciencia. Cada aspecto de esa vida que vivís es el símbolo de lo que has elegido experimentar y por tanto transmitir a toda la creación. La vía del corazón comienza con la aceptación de la simple verdad. Soy como Dios me creó para ser, hecho a su imagen. Soy un creador por siempre. ¿Qué pedirías entonces que tus creaciones comuniquen? ¿Por qué haces las elecciones que estás haciendo? Todos saben perfectamente bien que a veces parecen verse compelidos, obligados, y la mente quiere que así lo creas. Estamos hablando de la parte egoica de la mente, y el ego quiere hacerte creer que estás obligado por algo que con toda certeza existe fuera de ustedes mismos, a realizar ciertas acciones, a tener ciertos sentimientos, elecciones, percepciones, declaraciones. Pero eso no es verdad nunca. Bajo ninguna circunstancia hay algo en la creación que tenga el poder de dictarte la elección que vayas a hacer. Por tanto, el camino del despertar, la vía del corazón, debe comenzar con la decisión de abrazar la verdad que es verdad siempre. Soy el creador de todo lo que pienso, veo y experimento. Soy libre siempre. Nada puede repercutir sobre mí salvo los pensamientos que haya elegido albergar. Nada me aprisiona salvo mi propia percepción de aprisionamiento. Nada me limita en ningún nivel o dimensión de experiencia salvo aquello que yo he elegido. La vía del corazón, entonces, abraza todas las cosas, confía en todas las cosas y finalmente trasciende todas las cosas. ¿Pero por qué? Porque comienza asumiendo una total y completa responsabilidad por aquello que está siendo canalizado a través de ella. Y así, como ves, no es solo mi querido hermano, lo que sirve como canal. Es, en verdad, todo lo que haces desde el momento en que te levantas hasta aquel en el que te vuelves a levantar, pues incluso cuando estás durmiendo, todavía estás eligiendo lo que va a fluir a través de tu conciencia.
La meta que perseguimos nunca ha cambiado. Este es en verdad un viaje sin distancia. Es meramente el regreso al lugar donde estás siempre, para que puedas, de nuevo, comenzar a crear deliberadamente, claramente y con el perfecto reconocimiento de que si estás experimentando algo es porque tú eres la fuente de ello y por ninguna otra razón. La vía del corazón no es entonces una manera de obtener poder. La vía del corazón no es una manera con la que conseguir finalmente hacer que el mundo sea lo que tú quieres que sea, sino más bien la vía del corazón es aquel camino en el que aprendes a trascender y disolver de tu conciencia cada percepción, cada pensamiento que no esté alineado con lo que es verdad. El pensamiento de muerte no está alineado, el pensamiento de miedo no está alineado, el pensamiento de culpa no está alineado. El pensamiento de vida eterna sí está alineado. El pensamiento de una perfecta ausencia de miedo está alineado. El pensamiento de paz está alineado. La constatación de la inocencia está alineada. El pensamiento de gozo y de perdón, esas cosas sí están alineadas y reflejan la verdad que es verdad siempre. Pues, como ves, aunque eres libre por completo para crear lo que elijas crear, el alma empieza a aprender que aquello que le brinda la dicha más elevada, aquello que le brinda la mayor paz, lo que le brinda la mayor bendición imaginable, es lo que fluye desde la mente de Dios, a través de la mente, del canal, el alma, y se expresa a sí mismo en el campo de la experiencia. Es por esta razón que la voluntad de tu Padre es que seas feliz, y tu felicidad se encuentra en elegir restaurar tu perfecto alineamiento solo con la voz que habla por Dios. La vía del corazón es entonces un camino que comienza con el compromiso de sanar y de despertar, y se basa en la premisa, el axioma que te hemos dado, que en todo momento eres perfectamente libre, que todo lo que has experimentado ha sido por tu elección y que en ningún momento ha existido ninguna otra causa. Parece simple, ¿no es cierto? Bien, desde luego, de acuerdo, estoy creando mi propia experiencia. Y no obstante, ¿qué alma no ha sentido resistencia ante esta idea? Si preparas un bizcocho y sale muy bien, dirás, yo lo hice. Pero si lo preparas y te sale realmente mal, pensás, tiene que haber sido la harina, habrá sido la temperatura del horno. Seguramente hubo algo que hizo que esta creación no fuera lo que yo realmente deseaba. Requiere gran coraje, gran fe, contemplar todas tus creaciones, tus pensamientos, tus sentimientos, tus manifestaciones. Con amor y con la inocencia de un niño. Plantar un huerto, por ejemplo, ver cómo todo se marchita y muere, y no obstante sonreír y decir, yo planté esto, yo, y solamente yo lo he hecho. Y bien, voy a tener un poco de hambre entonces, así que pensándolo bien, mejor que vaya a la tienda. ¿Por qué esto es tan importante? Porque el alma hace mucho tiempo comenzó a crear la percepción de que ella era algo distinto de lo que había sido creada para ser, y emergió la voz que habla por el ego en el jardín de la conciencia. Y como alma, como esa mente profunda que todos han conocido y que de hecho son, esa mente profunda comenzó a identificarse con una voz que era distinta a la voz que habla por Dios. Y esa voz le ha llevado a creer que sus creaciones determinan su alia. ¿Reconoces ese sentimiento? Y por lo tanto, si lo que creas no da la talla, eso significará que vos, en el núcleo de tu ser, serías una especie de fracaso. Pero te aseguro que en realidad el fracaso no es ni siquiera remotamente posible. ¿Y por qué? Si plantas un jardín y la semilla no se convierte en una bella flor y se marchita y se muere, esa experiencia es una creación y eres tú quien la ha creado. Y debido a que todos los acontecimientos en el espacio y el tiempo, todo lo que experimentas, debido a que esas cosas son perfectamente neutras, jamás existe en realidad ningún fracaso. El único fracaso tiene lugar solamente dentro de tu propia conciencia cuando crees que no es aceptable percibir, admitir y abrazar tu creación con amor e inocencia.
Contemplarla, experimentarla, reconocer que estás perfectamente a salvo al hacerlo, para desde ahí poder decidir si continúas con esa forma de creación o si pensás de modo diferente, para enfocar las cosas de otro modo. Y ahí es donde está el truco. Aquella parte de la mente ha comenzado a enseñarte hace mucho, mucho tiempo qué cosas admitir como creaciones admisibles y qué otras cosas no. De qué asumir responsabilidad y de qué negar la responsabilidad. Y ese conflicto crea la ilusión de separación. Y cuando esto se lleva al extremo, entonces se descubre que eso que llaman psiquiátricos se llena de personas en profunda depresión, paranoia, con el sentimiento en su ser, en la mente humana, de estar alienados y solos. El desamparo, la desesperanza, la desesperación, la ira, el odio, son todos síntomas de una ilusión fundamental que ha tenido lugar en lo más profundo de la mente. Y si ha ocurrido es porque se ha dado una larga historia donde se ha cultivado la habilidad de escuchar a la voz equivocada. La voz equivocada es la del ego, que te ha enseñado a juzgar, a elegir, a seleccionar aquello de lo que te harás responsable. Cuanto más te instalas en esa conciencia, más difícil te parece tener siquiera el atisbo, esperanza de poder trascender la sensación de separación, de conflicto y de falta de paz. Pero ¿cuántos de ustedes al apoyar la cabeza sobre la almohada por la noche no han tenido la sensación de no ser capaces de dormir porque las cosas no están yendo como esperabas? La razón de que no puedas dormir es porque estás juzgando tu creación. Pero ¿es posible cultivar precisamente lo opuesto de tal modo que puedas aprender a contemplar con perfecta inocencia todas las cosas que surgen en ese campo que es tu experiencia? Aprendes a contemplar la inocencia y con eso que he llamado asombro cada sentimiento, y lo haces con una actitud de curiosidad, como si mirarías una nube que atraviesa el cielo. Aprendes a mirarla, a maravillarte de ella, con su forma, con su color. Y bien, ¿de dónde vino esto? Aprendes a acogerla, sabiendo que no afecta la pureza del cielo a través del cual vuela flotando transitoriamente. Y cada una de tus creaciones es exactamente así. Surge en el campo del tiempo y del espacio, la experimentas y luego se desvanece. Cada daño, cada herida que hayas conocido alguna vez es como una nube que comenzó a pasar por el campo de tu discernimiento, pues estabas percibiendo las cosas de una cierta manera. Y si esa herida todavía está en ti, se debe a que tú te agarraste a ella, seguiste la voz del ego que te hizo creer que tu identidad provenía de una definición que ese sentimiento o esa percepción te dan. Y entonces, como ahora tú eres eso, entonces, ¿qué pasará si sueltas esas definiciones, esa identidad? ¿Podrías desaparecer? ¿Podrías morir? Así pues, la mente humana es aquel campo en la creación, en la conciencia, que ha aprendido a convertirse en algo que está identificado con las percepciones, las experiencias, los sentimientos que no necesariamente son cómodos ni confortables, que cree que si los suelta, morirá. Y así, desde nuestra perspectiva, al mirar hacia sus campos de energía, hacia aquellos de ustedes que todavía se identifican con esa dimensión, parece como si estuvieras adherido a ella, provocando una condensación de energía. Y es como si sus nudillos se quedaran blancos de tanto apretar, intentando aferrarse a la limitación, a la culpa, a la falta de valía y a la duda. En realidad querrías encontrar inocencia y paz. Querrías abundancia, prosperidad y dicha. Pero a menudo, cuando rozas esas cosas, te aterran. ¿Y por qué? Porque la verdad del reino requiere apertura, confianza, expansión, espaciosidad. Implica permitir, confiar, atestiguar, dejar que las cosas lleguen y se vayan. Aprender a cultivar un profundo regocijo ante lo que sea que surja, entendiendo que todas las cosas son solo modificaciones de la conciencia misma. Y luego dejar que se vayan, cuando sea el momento de hacerlo. Y ten por seguro que no hay nadie, ni una sola alma, que haya alguna vez descubierto algo, que haya nacido en el tiempo y que no haya también acabado en el tiempo. ¿Y cuánto de tu sufrimiento se debe a que te aferras a un pasado desprovisto de vida e insistes en llevarlo todavía con vos?
Y si estás haciendo eso es porque en ese pasado te identificaste con las nubes que pasaban, reclamándolas como tu propia identidad. Y por tanto, si las soltás, significará que vos tendrás que cambiar, tendrás que proseguir. Y la creación en sí, que fluye desde la mente de Dios, se da en continuidad, para siempre. Nunca dejarás de ser. Seguirás por siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Seguirás siendo para siempre exactamente tal y como sos ahora. O bien, podés permitir que la mente de Dios fluya a través tuyo, llevándote hacia una expansión cada vez mayor, profundizando tu discernimiento del infinito encanto del poder de la mente de Dios. Así pues, este año, efectivamente, nos embarcaremos en la vía del corazón, y aunque ya se han dado muchas claves, este año llegaremos a refinarlas, para crear lo que podrías considerar como un sistema o vía a través de la cual puedan caminar mediante el cultivo deliberado de una cierta cualidad de discernimiento en la conciencia, precisamente la cualidad que se vuelve necesaria para poder estabilizar dicho discernimiento, de tal modo que puedas llevarlo hacia todos y cada uno de los momentos de tu experiencia. Imagina entonces ser capaz de experimentar lo que sea que surja sin perder el sentido de espaciosidad y de inocencia, de comodidad que ahora experimentas en momentos fugaces. Por ejemplo, ¿conoces esa experiencia que se siente cuando las cosas te van saliendo bien allá afuera y te moves entonando una feliz melodía porque tu vida parece ir hacia adelante? Imagina tener esa misma cualidad de confianza, fe y certeza de propósito, incluso cuando los edificios se derrumban a tu alrededor y la cuenta bancaria se ha agotado. Imagina ser capaz de contemplar esos acontecimientos con el mismo sentido de inocencia y de asombro con el cual mirarías a lo más profundo de los ojos de tu ser amado. Pues como ves, en esta cualidad de conciencia yace la perfecta maestría. Dentro de ella se descubre la paz perfecta y la perfecta libertad, la dicha perfecta y una comunión ininterrumpida con toda la creación. Y si tenés a bien recibir esa cualidad de sentirte íntimamente en unidad con toda la creación, vas a ver que se trata de lo que has estado buscando como alma desde que comenzó eso que hemos llamado ego. Ese hecho de identificarse con una creación, pues esa creación, insisto, es lo que creó conflicto y separación. Y todo lo que alguna vez has tratado de hacer desde ese momento ha consistido en un intento de superar la separación, un intento de recuperar aquello que sentías que habías perdido. Y lo único que pasa es que las formas en las que lo has intentado hacer no funcionan. El ojo de una aguja es lo que separa en tu conciencia el mundo de conflicto, miedo y culpa y la falta de valía del mundo de la verdad del reino. Ambos descansan uno al lado del otro, dentro de tu propia mente. Y el ojo de la aguja que se debe atravesar es la recultivación de la inocencia de un niño. Y es por este motivo que a menudo enseñaba que, para entrar en el reino, vuélvete de nuevo como un niño pequeño. Y el cultivo de la vía del corazón es ese camino por el cual deliberadamente, conscientemente, eliges convertirte de nuevo en un niño inocente, tal como eras al principio, antes de siquiera haber creado nada, y luego encarnado en esta dimensión de la experiencia que parece estar tan impregnada de la sensación de conflicto y de separación. Así pues, todo esto comienza por ahí, y ahora te pido que comiences a ponerlo en práctica. Entonces, donde quiera que estés, ya sea viendo esto con tus ojos o escuchando las palabras, detente por un momento y hazte verdaderamente consciente de dónde estás. ¿Y dónde estás? ¿No estás teniendo la experiencia de estar aparentemente en un cuerpo? ¿No pareces estar en una habitación en algún lado? ¿No estás en un medio ambiente en el que se dan ciertas pautas climáticas a tu alrededor? Quizás llegan algunos otros sonidos a tus oídos. ¿Puedes darte cuenta verdaderamente de dónde estás ahora? ¿Puedes sentir el peso del cuerpo sobre tus pies mientras te mantienes de pie?
Y bien, ¿puedes sentirlo mientras estás sentado o recostado en algún lado? ¿Notas la tensión en el cuello? ¿Notas el trajín de pensamientos en la mente? Y si eso está pasando, puedes empezar a llevar tu capacidad de percatarte, tu conciencia, a exactamente aquello que es desde un lugar de inocencia y sin juicio. Tienes un dicho en tu mundo, es lo que hay, y ese es el comienzo de la sabiduría. Descubrirás, por supuesto, que lo que hay es aquello que tú has elegido hacer con ello. Estate, por lo tanto, donde estás ahora y decide deliberadamente, aceptar completamente lo que estás experimentando en este mismo momento. No tiene absolutamente ninguna otra causa más que tu elección de experimentarlo. Ten por seguro que sin importar lo que trate de decirte la mente, no estarías ahí si no hubieras querido plenamente estar ahí, justo donde ahora estás. Y si estás en un cuerpo, en el campo del espacio y del tiempo, ten por seguro que lo deseaste, lo elegiste y aquí está. Comienza por ahí, pues no hay ninguna necesidad de juzgarlo, ni de pedir que sea diferente. Solo sé verdaderamente consciente de lo que hay. Si estás sintiendo el cuerpo sentado en una silla, ¿puedes permitir que llegue a tu mente el siguiente pensamiento? Literalmente he creado esta experiencia. Algo en mí es tan grande, tan poderoso, tan vasto. Está tan más allá de todo lo que los científicos alguna vez podrían descubrir, que yo literalmente he cristalizado en el campo de la experiencia esta conciencia de ser un cuerpo en el espacio y el tiempo. Esto ha surgido desde el campo de mi conciencia, que es el regalo de Dios para mí, quien solo me pide que aprenda a crear como Él crea. He dicho muchas veces que el Padre te contempla y dice: esta es mi creación única y es muy buena, pues el Padre se maravilla ante lo que vos sos, sabiendo perfectamente bien que lo que sos emergió de su santa mente. Del mismo modo, contempla tus creaciones y maravíllate. ¿Cómo es posible que pueda morar en este marco temporal, en este planeta? ¿Cómo pudo ser que te colocaras sobre las ruedas de un automóvil y que realmente fueras del punto A al punto B? Es un misterio y una maravilla. Nadie sabe cómo sucedió y no obstante se hizo. La razón de que se hiciera es de que se te ha dado el poder y así lo que vos decretás es. Porque aquello que un hombre o una mujer decreten, así se hará. Has decretado este momento, reconócelo, porque así, haciéndolo tuyo, justo ahora podés comenzar a sentir el increíble y deslumbrante poder que fluye a través de vos en cada momento. Este es el poder de crear. Entonces, comienza por ahí, eligiendo cada día ahora cultivar la práctica de esta manera. Establece la intención de que en cada hora de tu día, durante 3 o durante 5 minutos, lleves esta cualidad de conciencia exactamente a aquello que estás experimentando cuando te venga el pensamiento de que debes hacer la práctica. Y piénsalo, ¿de dónde ha surgido ese pensamiento? Imagínate que está transcurriendo tu jornada, una bien ajetreada. Has ido a tu oficina o al trabajo, has hablado con algunos amigos o has hecho la compra. Has hecho todo eso y de repente aparece el pensamiento. Hoy, concentración en darme cuenta de que soy literalmente el creador de lo que experimento. ¿Crees que eso ocurre por accidente? No. El pensamiento que está penetrando tu discernimiento consciente proviene de lo más profundo de tu mente, que descansa justo al lado de la mente de Dios. Por lo tanto, el poder de generar ese mismo pensamiento es el efecto de la voluntad de Dios que entra en tu campo de ser, penetra los velos de la distracción y irradia el pensamiento. Eso es 5 minutos cada hora. ¿Podés sentir lo asombroso que es esto? Pues estás vinculado con la mente de Dios y Dios sabe cómo llevarte de regreso a la libertad completa y a la paz perfecta y hacia la maestría de ese reino por completo.
Por lo tanto, aquellos que realmente aman a Dios, aquellos que realmente quieren despertar, sentirán un cierto apremio que les llevará a dominar esta simple práctica de 5 minutos cada hora. Aprenderán a deleitarse, a esperarla con ansias y muy pronto esos 5 minutos se extenderán a 6, luego a 10 y 15 y 50, hasta que finalmente se haya establecido en tu conciencia como un fondo, por así decirlo, el reconocimiento de que todo lo que surge lo has decretado y que por lo tanto es como es. 5 minutos cada hora no es mucho pedir, por lo tanto, 5 minutos cada hora, sé tal como fuiste creado para ser, un creador que decreta aquello que hace surgir tu experiencia y nunca más te permitas decirte, bueno, si estoy acá es solamente porque tengo que estar acá, hago esto solamente porque, bueno, ya sabes, es lo que tengo que hacer. Toma las palabras debo, tengo que, necesito que, hay que, escribílas en un papel, contemplalas y luego encende una cerilla o algo con lo que puedas prender la esquina del papel y permite que se queme y se convierta en cenizas, pues eso es un símbolo de que permitís que la energía que le has dado a esas palabras se convierta de nuevo en polvo o cenizas de la tierra. Limpia tu conciencia de toda identificación con esas palabras, porque todas ellas son negaciones de la verdad. Muchas veces he compartido con ustedes que no necesitan hacer nada. Escucha bien estas palabras, incorporarlas dentro de vos mismo como si se trataran de tu propia voz, pues lo son. No necesito hacer nada. No tenés que sobrevivir. ¿Quién te ha dicho que tenías que hacer eso? No tenés que hacer a todo el mundo feliz. ¿Quién te dijo que tenías que hacerlo? ¿Quién te dijo alguna vez que podías hacer feliz a alguien? No tenés por qué permanecer como un cuerpo en el espacio y el tiempo. ¿Quién te ha dicho que tuvieras que hacer eso? No tenés por qué pagar tus cuentas. ¡Qué irresponsable! ¿Quién te ha dicho eso? Literalmente, no necesitas hacer nada. Eso es muy diferente a querer o a elegir hacer algo. No necesitas amar a tu familia. No necesitas honrar a tu padre y a tu madre. No necesitas adorarme o amarme. No necesitas amarte a vos mismo. Literalmente, no necesitas hacer nada, pues necesitar es una expresión de la percepción de que te falta algo. Y como sos en unidad con Dios, no existe ni un solo momento en el que carezcas algo en absoluto. No necesito hacer nada. ¿Podrías permitir que emergiera este pensamiento en la mente cuando te levantas por la mañana? No tengo por qué salir de la cama. No tengo por qué ir a la oficina. No necesito cumplir esa orden. No necesito decirle buenos días a mi pareja. Literalmente no necesito hacer nada. Porque ¿cómo puede existir el poder de la libertad de elegir y de crear cuando estás siendo gobernado por la creencia mundana de que debes ser de una cierta manera, de que necesitas ser aceptado por los demás, de que necesitas adaptarte y encajar, de que necesitas vestirte como los demás, de que necesitas comprometerte a sobrevivir un día más en este plano? Allá donde hay necesidad, no puede haber libertad. Aquí van pues los 2 primeros axiomas de la vía del corazón para que te bases en ellos, los recuerdes, los cultives diariamente y los expandas. Fui creado tal y como mi Padre me creó para ser. Soy libre. Solo yo soy la fuente de mi experiencia en cada instante. Nada tiene efecto sobre mí, sea el que sea, salvo aquello que yo elijo permitir que me afecte. No necesito hacer nada. De nuevo, te pediría que al menos 2 veces al día o al comienzo, te sugeriría que fuera por la mañana y por la noche, al levantarte y al irte a dormir, cultives durante 5 minutos ese pensamiento hasta que lo sientas hasta en los huesos. No necesito hacer nada. Sacudirá un gran impacto a tu conciencia y la mente dirá, pero ahí están todas esas cosas que tengo que hacer. ¡Ay! ¿Y qué pasará con esto y con lo otro? ¡Ay, Dios mío! Bueno, ¿y el mundo dejará de dar vueltas si yo dejo de necesitar? Eso depende del mundo, no de vos.
no necesito hacer nada. El poder de estos 2 primeros axiomas será la base de todo lo que sigue y no obstante, todo lo que viene a continuación es meramente una forma de alimentar esos 2 axiomas, convirtiéndolos en el ancla de tu conciencia. Porque cuando el ancla está bien fijada en su lugar, literalmente crearás cualquier cosa que desees desde una perfecta libertad, una perfecta intencionalidad. Incluso llegarás a trascender la mentalidad milagrosa, puesto que los milagros ves, a medida que comenzás a abrirte a la mentalidad milagrosa, te maravillas. ¡Wow! Eso fue un milagro, ¡qué genial! La mentalidad milagrosa sigue siendo una fase en la percepción. Es la etapa que está justo antes de la maestría. Pues la maestría llega cuando reconoces que estás creando literal e intencionadamente y no tiene nada de milagroso. Decretarás una cosa y así será. Eso es crear como Dios crea, pues aunque Él se maravilla ante ti, Él sabe perfectamente bien que tu creación no fue un milagro, fue algo realmente muy deliberado que nació del puro resplandor del amor. Dios no se sienta en su trono y dice: me pregunto si me merezco crear a mis hijos, me pregunto si soy digno de expresarme a mí mismo a través de la divina chispa de conciencia que ellos son. Nunca entra algo así en la santa mente de Dios. Me pregunto si estaría bien crear un sistema solar. Dios concibe un pensamiento o un pensamiento emana dentro de su santa mente, Él lo decreta y así se hace, y Él contempla todas las cosas y dice: es muy bueno. El tercer y último ejercicio que querría proponerte en esta hora es este. Elige algo que hagas cada día, que estés convencido de que es lo bastante ordinario como para que ciertamente no tenga ningún tipo de poder o significado espiritual. Podría ser algo tan simple como beber un vaso de agua, lavarte los dientes o bostezar. Elige algo que sepas que haces cada día y decide convertirlo en el centro de tu adoración, de modo que mientras lo haces te detenés y decís: esto es muy bueno, está muy bien. Incluso si es algo tan simple como levantar la cabeza de la almohada, sé consciente de ello, apropiate de ello como algo creado por vos mismo. Y entonces decí para tus adentros a medida que contemplas la acción: es muy bueno. He hecho esto y está bien, yo lo he creado. Y de nuevo, aquellos que realmente estén comprometidos descubrirán que comienzan a disfrutar de este proceso y que comienzan a aplicarlo más y más a otros acontecimientos en sus vidas. Comienzan a redespertar la dicha infantil de construir un castillo en la arena, pues en verdad eso es todo lo que estás haciendo acá. La conciencia es tu cajón de arena para tus juegos y estás levantando castillos, solo que simplemente te has olvidado de disfrutarlos y cuando te querés deshacer de ellos, entonces te lamentas. Ay, pero si renuncio a esto y cambio de opinión y sigo adelante, ¿qué le sucederá a mis creaciones? ¿Qué pensarán los demás de mí si actúo como un niño y simplemente agarro mi palita de plástico y voy tras arrasar el castillo y me como un bocadillo? ¿Qué pensará la gente de mí? ¿Agradaré? ¿Seré aceptado? ¿Seré juzgado? ¿Seré perseguido? ¿A quién le importa? Pues las opiniones de los demás no significan nada, a menos que desde luego tú quieras que signifiquen algo. Y ahora llegamos a la conclusión de esta hora. ¿Qué te bloquea en tu mente? Pues incluso al escuchar esto, muchos de ustedes reconocen cierta resistencia. Esa resistencia es la energía del miedo. ¿Qué sucederá si sigo este camino? Esa parte de tu mente llamada ego se alzará para decirte que si escuchas a ese loco que algunos han llamado el salvador del mundo, te va a llevar por un camino de destrucción. Y eso se debe a que la voz del ego reconoce que, si se sigue ese camino, ella será destruida. Tú, la realidad de quien tú eres, no puede ser destruido. Esa resistencia es el miedo, y el miedo es una de las energías que no están alineadas con la verdad del reino. Por lo tanto, efectivamente, no temas, sino continúa y ten fe. Pues te aseguro que lo que vas a descubrir al final de este camino es la perfecta libertad, el perfecto poder, la perfecta espaciosidad, la perfecta dicha, la perfecta paz,
de vivir literalmente en el reino del cielo. Esta elección está en tus manos. Y para aquellos de ustedes que sientan que esa resistencia surge con mucha fuerza, para quienes aún me llaman en sus sueños y sus oraciones diciéndome, ayúdame con esto, les digo que no caminan solos, pues lo único que me aleja de ustedes, la distancia entre ustedes y yo, solo puede tener la anchura de un pensamiento. Y sí, ustedes son los creadores de ese pensamiento. Quiero comentarte que yo también me embarqué en un camino similar al tuyo. Y cada una de esas cosas que podríamos llamar axiomas y que compartiré con ustedes y refinaré para ustedes, muchos de esos ejercicios que les iremos dando durante este año son verdades y ejercicios específicos que me fueron dados en la época en la que fui iniciado por ciertos maestros de seños en la vía del corazón. Y cuando mis maestros dijeron, es el momento en que pases 40 días y 40 noches en el desierto, ¿crees que no sentí también esa resistencia surgiendo dentro de mí? ¿Acaso no crees que yo también tuve que darme cuenta de que estaba creando un pensamiento de miedo y que me estaba separando de la gran protección y el gran amor de Dios? ¿Crees que no tuve que llevar mi cuerpo al desierto para poder atravesar mis propios anillos de miedo para descubrir lo que había del otro lado? El camino que yo he seguido es entonces el que ustedes están caminando. Y si nuestro camino es el mismo, entonces caminamos juntos hacia Dios. Y más allá de la ilusión y del miedo, más allá de la debilidad, la indignidad, la culpa, la muerte. Así que comprométete con tus ejercicios con gran entusiasmo, con gran alegría y sobre todo con un gran y extravagante carácter juguetón. Aprende a contemplar con inocencia todo lo que surja y si practicas estos pequeños ejercicios, es mucho lo que efectivamente surgirá. Practica entonces con ganas, practica con alegría, reconócete amado, amada, encantador, amable y reconoce que lo único que en verdad está ocurriendo es que un viejo sueño está siendo liberado para que pueda reemplazarlo uno nuevo, el sueño de merecimiento, de paz, de despertar y de unión con toda la creación. Y durante este año que tenemos por delante, de nuevo les digo que habrá otros que van a tener cierta guía específica que darte por medio de este mi querido hermano. Pues una vez más digo que en este trabajo específico no vengo solo, sino con muchos otros que apoyan su sanación y su despertar. Por tanto, ciertamente, vayan en paz hoy, amados amigos. Permanezcan amorosamente con sus creaciones. Amén. Sección de preguntas y respuestas. Pregunta: ¿qué experimentaste cuando fuiste al desierto 40 días y 40 noches? ¿Cuál era el propósito de hacer ayuno? Respuesta: querido amigo, primero, el propósito del ayuno era doble. El cuerpo es en realidad un instrumento de comunicación. Recibe y transmite lo que podrías considerar como señales. Y queremos enfatizar acá para tu beneficio que el cuerpo recibe señales así como también las transmite desde tu mente. En el transcurso de cualquier día normal estás habitando en una especie de campo vibratorio. Ese campo requiere que dentro de cierta frontera vivas de tal modo que puedas comunicar y relacionar de forma eficaz dentro de ese campo. Por lo tanto, el cuerpo aprende a adaptarse al lugar donde lo estás colocando y a aquello para lo cual hayas decidido emplearlo. Cuando el alma desea cambiar frecuencias vibratorias para así poder recibir nuevas señales, es de mucha utilidad preparar al cuerpo sacándolo de sus patrones habituales. Por ejemplo, cada vez que comes cierto alimento y tomas a diario ese mismo alimento, día tras día, mes tras mes, el cuerpo se adapta a esa frecuencia vibratoria. Aprende a recibir la energía de esa sustancia, aprende a adaptarse, a morar con esa sustancia y entonces aprende a utilizar la energía de esa sustancia. Pero si te apartas de ella, se crea un espacio. Se abre un marco temporal, por así decirlo, en el cual el cuerpo ya no recibe las señales que le brindaba esa sustancia. Y ello crea, digamos, una pausa.
la inteligencia misma de la estructura celular del cuerpo se pone en pausa. Y al detenerse, podés empezar a enviar nuevas señales a las células para que se abran, para estar receptivas, para que se puedan sintonizar a unas frecuencias nuevas que entonces podrán ser recibidas. Por lo tanto, esta es una práctica muy común en las vías espirituales, pues cuando el alma desea hacer más profundo su sentido de autodiscernimiento, volviendo más profunda su conexión con Dios, o como quieras entenderlo, eso que se llama ayuno siempre ha sido considerado como algo que ayuda a facilitar un tal cambio, pues pone al cuerpo en reposo, lo saca de su rango normal de experiencia vibratoria, de modo que pueda abrirse y sintonizarse con nuevas frecuencias. Así pues, el ayuno cumple ese propósito, a modo de preparación. Y en segundo lugar, esto también afecta a la naturaleza de la mente misma, a la naturaleza de la mente pensante que está vinculada al cuerpo y con el campo vibratorio del ámbito de lo físico. Mediante el proceso de ayuno, la mente también se ralentiza, se vuelve más abierta, se crea una cierta espaciosidad en ella. ¿Y por qué es esto tan valioso? Porque el alma quiere comenzar a enviar nuevas señales que, atravesando los niveles o las profundidades de la mente, así como la mente pensante, lleguen a las células del cuerpo. El alma está tratando de recrear sus percepciones, su estructura, la estructura desde la cual ha estado operando tu yo inferior, tu mente egoica, la que te lleva a lo largo del día. Está tratando de cambiar esto, así es que el ayuno no es solo una cuestión corporal, también afecta el mecanismo del pensamiento cerebral, permitiendo que unas nuevas señales eléctricas envíen impulsos a través del cerebro y desciendan por el cuerpo. Y de igual manera crea una espaciosidad de modo que puedan ser recibidas nuevas frecuencias. Sería similar a una situación en la que estás viviendo en una casa donde suena constantemente cierta música a un cierto nivel y entonces, de repente, decides que tal vez te gustaría escuchar el sonido del canto de los pájaros que están tras la ventana. Así pues, vas a los mandos y bajas el volumen. Cambias el campo en el que estás teniendo la experiencia y así, a medida que el volumen baja, comenzás a escuchar ese fondo que siempre estuvo ahí, el de los pájaros cantando tras la ventana, y tu atención comienza a desplazarse desde el campo vibratorio de la música que has estado escuchando al campo vibratorio de los pájaros. Empiezan a llegar nuevas imágenes, nuevos pensamientos, nuevos sentimientos a través del cuerpo. Así pues, el ayuno sirve para ese propósito. En un nivel más profundo considera pues el hecho de ayunar como una decisión deliberada que en realidad no tiene nada que ver en los niveles de significado con solo la comida. Es una decisión de interrumpir los patrones que se han vuelto habituales. Así es que ayunas de sonido, ayunas de pensamiento negativo, ayunas de estar ocupado, ayunas de irte a la cama siempre a la misma hora, ayunas de levantarte siempre a la misma hora. Y esto lo haces un día, 2 días, una semana, un mes, 40 días y 40 noches. Cambias totalmente ciertos patrones. Así como el efecto de liberar a tu cuerpo del uso habitual de ciertas sustancias crea un espacio en el cual pueden tener lugar algo nuevo, ayunar del simple marco temporal que estás acostumbrado a tener al levantarte cada mañana creará una espaciosidad en la mente y te volverás consciente de cosas que no sabías que estaban ocurriendo. Recibirás señales que no habías recibido antes. Cuando vine por primera vez a hablar con mi querido hermano, Hashem, para comenzar a volver a cultivar nuestra capacidad comunicativa, le estuve visitando a menudo. Más tarde le sugerí que se habituara a levantarse a las 3 en punto de la madrugada. No lo hacía normalmente a esa hora y sin embargo, al hacerlo, ayunó de su hábito normal, lo cual aumentó su sentido de discernimiento y creó o cultivó la capacidad en la estructura cerebral y en el sistema nervioso de sintonizarse con unas refinadas frecuencias que siempre están ahí, pero que a menudo se ven sofocadas porque aún están dormidos. A esa hora, el resto de la gente a su alrededor todavía no se ha despertado y por lo tanto no estaba llenando el campo vibratorio con todo el ruido de millones de mentes funcionando activamente. Así es que ese es el sentido más profundo del ayuno.
Se trata de hacer las cosas de una manera nueva, ayunando de los viejos hábitos, lo cual aumenta tu sentido de discernimiento, tu alerta ante todo lo que está presente. Ayunar es algo extremadamente valioso y debería ser realizado por todo el mundo de vez en cuando. No solo hablamos acá de un ayuno ocasional del cuerpo, sino de comenzar a reconsiderar todos los hábitos que tenés, incluso los que son positivos. Si vas a tu sala de meditación a la misma hora todos los días, entonces el cuerpo y la mente comienzan a anticipar lo que debe suceder mediante la experiencia aprendida. Entonces, ve en otro momento. Si estás acostumbrado a ciertas oraciones, prueba a veces algunas diferentes. Si estás acostumbrado a ir con ciertos amigos regularmente, cambia eso un poco de vez en cuando. Si tenés la costumbre de hablar mucho, pasa un día en silencio. Comienza entonces a observar los hábitos que has cultivado que son más continuados, tanto que nunca piensas en ellos. Y entonces tómate un tiempo para ayunar deliberadamente del hábito en cuestión. Si tienes el hábito de leer el periódico dominical, pasa un mes sin leer ningún periódico y observa cómo esto crea un espacio donde no solo percibes las cosas de forma diferente, sino que recibes impulsos diferentes. Descubrirás que surgen nuevos pensamientos acerca de cómo utilizar ese tiempo de forma diferente. Ayunar es un arte y que bien se merece que lo cultives en tu interior. Ahora bien, ¿qué experimenté en el desierto durante 40 días y 40 noches? Miedo, frío, calor, aburrimiento, trajín mental, hambre, dicha, éxtasis, deleite, libertad, experiencias extracorpóreas, clarividencia, clariaudiencia, visita de ángeles, visita de criaturas que deberían haberme dejado bloqueado por el miedo que podría llamar serpientes, arañas. Queridos amigos, ese viaje los coloca en una posición donde ya no se pueden distraer de todas esas cosas que están transcurriendo en su conciencia cotidiana. Es un tiempo de purificación por no tener otra oportunidad de escapar y tener que verdaderamente observar todo lo que está ocurriendo en el campo de la propia conciencia. En mí surgieron pensamientos de odio a Dios, surgieron pensamientos de ponerme al servicio de Satán y no de Dios. También surgieron pensamientos dentro de mí que me invitaban a abandonar mis raíces y convertirme en un rico mercader rodeado de lo que llamarías bailarinas. Y ten la certeza de que cualquier pensamiento que se les pueda pasar por la cabeza, ya sea positivo o ya sea negativo, se vio simbolizado por algo que surgió en ese momento para ser experimentado, incluso celularmente en el cuerpo. Tuve dudas de mí mismo, tuve ira. Todo ello surgió en esos 40 días y 40 noches. Surgió en su totalidad todo el campo de la conciencia humana dentro de mí. Así es que ese periodo fue por entero de ayuno. Y ese fue el propósito de apartarme de toda comunicación y de todas las comodidades a las que me había acostumbrado. Estaba yo solo conmigo mismo y al morar conmigo mismo entendí que nunca estuve solo. Las cosas negativas, por así llamarlas, tendieron a surgir en torno al 5.º día y duraron hasta aproximadamente el 20.º día. Entonces todo comenzó a cambiar a medida que empecé a notar que podía desidentificarme de esas cosas. No tenía por qué juzgarlas. Podía notar el frío y simplemente aceptarlo. El cuerpo está frío, ¿y qué? El cuerpo está hambriento, ¿y qué? Deseo ir a ver a mis amigos, danzar y cantar, ¿y qué? Observaba cómo surgían las cosas y finalmente era como si ellas hubieran reconocido que ya no iban a poder establecer su hogar en mi mente y así desistieron. Y al igual que al ayunar físicamente, el cuerpo al final está vacío, las estructuras celulares pueden comenzar a repararse y sanar a un nivel más profundo y el sistema nervioso puede descansar profundamente. De igual modo, mi mente comenzó a descansar. Y en ella fue creada una cierta espaciosidad. Y desde el 20.º día hasta aproximadamente el 25.º pude sentir que se estaba produciendo una transición a medida que mi conciencia comenzaba a soltar el mundo como yo lo había conocido. Y todo se convirtieron en algo así como un recuerdo lejano. Cada vez más notaba que estaba naciendo o encendiéndose una luz dentro de mí.
Se estaba creando una espaciosidad y desde ahí comencé a acceder a niveles de conciencia que de hecho ya había experimentado antes, pero ahora tenía tiempo para realmente cultivar mi estancia en aquellas frecuencias en las cuales podía recibir comunicación de parte de otros maestros de ámbitos no físicos. Comencé a sentir el gran amor de Dios tal como nunca antes lo había sentido. Llegaba no solo como un pensamiento o una inspiración o un fugaz sentimiento, sino que llegó a inundarme, y acá hablo metafóricamente, llegó a filtrarse por mi mente y a través de las células del cuerpo y del sistema nervioso corporal, llegó a asentarse, por así decirlo, en todo mi ser. Era una profunda paz, una confianza perfecta, el reconocimiento de que no estaba solo, de que tenía todo lo que pudiera necesitar alguna vez porque era uno con Dios. Así es que hubo muchos estados de bendición y de éxtasis, muchos estados que trascendían la identificación con el cuerpo y repentinamente era transportado a otros ámbitos y a otros mundos. Comenzaron a emerger imágenes del camino todavía por recorrer en mi vida. Y era como si surgieran a partir de todo ese revuelo mental y esa base ajetreada que son los asuntos relativos a todas las cosas que, igual que ustedes, yo tenía que hacer para simplemente ocuparme de mis asuntos cotidianos. Pero nada de eso tenía la capacidad de perturbarme, y comenzó a revelarse el propósito más profundo. Escuché la voz de mi padre hablándome en lo que sería más o menos el día 37º. Y la voz llegaba claramente desde mis alrededores y desde adentro de mí, diciéndome: «Sos mi hijo amado, en quien me complazco». Y repentinamente constaté la verdad que es verdad siempre. Dios me ama. No necesito hacer nada. Soy tal como mi Padre me creó. Y comenzaron a disolverse las opiniones del mundo en mi campo de discernimiento, mi campo de energía, por así llamarlo, y comencé a estabilizarme plenamente en lo que podrías denominar un estado mental iluminado. Ya no me identifiqué más como el hijo de José, me identifiqué como el hijo de Dios. Así es que eso es una sinopsis de lo que experimenté durante mi peregrinaje y ayuno. Los 40 días y 40 noches, por cierto, eran una representación numerológica que fue muy importante para las escuelas de pensamiento en las que fui criado. Representaban un tiempo de nacimiento, experiencia y desengaño. Es como un ciclo, 40 días y 40 noches, al ser considerado más como algo metafórico que literal. Y cuando regresé, todas las cosas se habían vuelto nuevas y diferentes. Yeshua ben Yosef se había marchado, efectivamente, al desierto, pero quien regresaba era el Hijo de Dios. Por lo tanto, querido amigo, date permiso ocasionalmente para ayunar de los hábitos que has creado. Pregunta. Por favor, háblanos sobre María y sobre los mensajes que están recientemente siendo publicados y que dicen como procedentes de ella. Respuesta. En realidad, querido amigo, ¿quieres que llene volúmenes y más volúmenes? ¿Querés tenerme horas hablando? Pues en verdad podría utilizar todo el tiempo del mundo para hablar del amor de aquella que fue conocida como mi madre, quien sigue siendo siempre una íntima parte de mí, pues permanecemos en perfecta comunicación. Por supuesto, ella como alma eligió permitir, eligió aceptar entrar en el drama de mi propia encarnación en el mundo. Ella fue, por tanto, colocada en la posición de sacar a la luz todo lo que dentro de ella no fuera como el amor y de contemplar los hábitos mismos de ser una madre, trascendiéndolos para poder ofrecer un marco más amplio. En esa encarnación ella perfeccionó su propio despertar, su propio compromiso con lo que está mucho más allá de cada conciencia individual. Ella vive tal como yo vivo, y ella nunca ha dejado de seguir la vía del corazón, esa vía que es perfeccionada cuando la conciencia reconoce que yo vivo, pero no yo, sino a aquello que es la creación de mi Padre, la conciencia crística. Ella sola vive a través de mí. Ella está extremadamente activa en lo que llamas tu marco temporal actual. Está hablando a muchos. Las apariciones que han sido registradas por lo que llamas la gran autoridad de la Iglesia, estas apariciones no son la mera imaginación de nadie, y de hecho irán en aumento. Los mensajes que ella está dando, o mejor deberíamos decir,
Las personas con las que ella intenta comunicarse requieren que tal mensaje sea dado de una manera que sea algo diferente de la manera en que yo estoy formulando este mensaje, el que estoy dando a través de este canal. ¿Y por qué? Porque el maestro sabio aprende el lenguaje del alumno, aprende su temperamento, el espacio de conciencia en el cual se encuentra, y entonces le habla en unos términos que puedan ser comprendidos. Así pues, ella habla de los cambios en la tierra, habla del amor de Dios, habla un lenguaje que muchos no preferís, pero que otros sí. Y no obstante, existe todo un arte, toda una habilidad y un propósito, y su propósito es por completo el mismo que el mío: cultivar en todos los que quieran escuchar el realineamiento de sus percepciones para que puedan sanar su sentido de separación con respecto a Dios y regresar a la verdad del amor, a la dignidad y al poder y a la gracia, en otras palabras, para despertar. Hay muchos que se reivindican como canales suyos y que no lo son, y si prestas atención a la vibración que sientes con los libros que leas, con los audios que escuches o con lo que sea que tengas, siempre reconocerás su presencia, porque habrá una cierta suavidad, una cierta gentileza, una cierta cualidad de maternidad perfecta, por así decirlo, por lo que te puedes sentir como si ya solo quisieras reposar tu cabeza sobre su pecho y disolverte en la bendición del amor. Siempre detectarás a aquellos que no están comunicando con ella, pero que querrían hacerte pensar que sí, por cierto tipo de constricción, por cierta sensación de energía egoica, de miedo al futuro. Mejor haz esto. Esto otro va a suceder. No hay modo de evitarlo. Ese tipo de afirmaciones no proceden de ella en absoluto, y realmente, y tal como hice entonces, amo profundamente a aquella y la contemplo como un ejemplo radiante de lo que puede ser la conciencia.